descendait dans le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés. Domingo 23 de julio del 2023. Como todos los domingos salí a hacer mi fondo. Bueno, yo prefiero en realidad este tipo de rodajes largos hacerlos el domingo en vez del sábado. Me parece que el domingo hay menos tráfico, menos peligro también, obviamente. Vaya donde vaya, ¿no? Si me voy al sur, si me voy a Cieneguilla, si me voy a La Molina, a la carretera, creo que es mucho más tranquilo un domingo que un sábado, ¿no? De vez en cuando hago excepciones, si es que voy en un pelotón, quizás y la rodada es el sábado, pues bueno, salgo ahí, ¿no? Pero la mayoría de veces, si voy solo sobre todo, salgo los domingos. Y en esta ruta en particular, bueno, ya conozco más o menos dónde es que tengo que tener más cuidado, dónde están las zonas más peligrosas. Entonces, aún siendo domingo, pues uno tiene que estar súper atento siempre, ¿no? Bueno, hoy día lo que quería hacer era, igual que la vez pasada, una olímpica, pero quería alargarlo un poquito más. Entonces dije, me voy para las dunas para sumar unos 20 minutos adicionales. Que bueno, acá en Lima yo tengo ese problema siempre, ¿no? O sea, por programación trato de progresar en la duración de los fondos. Por ejemplo, 3 horas, 3 horas 15, 3 horas 30, semana por semana, semana a semana. Pero a veces me es un poco complicado calcular bien esos tiempos. Entonces, hoy día, por ejemplo, pensaba hacer algo de 3:30 y casi me salieron 4 horas. Pero en realidad tampoco es mucho problema, para mí, en mi opinión al menos. O sea, creo que pedalear entre 3 y 4 horas en un día que se supone es pedaleo súper cómodo, zona 2, parejo, creo que no hay mucha diferencia, ¿no? Salvo, bueno, la nutrición, la hidratación, que sí hay que aumentarlo un poco más, ¿no? Pero entre 3 y 4 horas creo yo, creo que está muy bien para fondear, para un ciclista que quiere trabajar su capacidad aeróbica. Y creo que eso es parte importante en el pedaleo, ¿no? O sea, si uno no tiene tiempo de hacer 3 horas o 4 horas, bueno, ni modo, ¿no? Pero obviamente pues las adaptaciones que tenemos en 3-4 horas no son las mismas que cuando hacemos un rodaje corto de 2 horas. Ya en 3-4 horas el cuerpo empieza ya a gastar bastante glucógeno, aún yendo a ritmos bajos. Por lo tanto, hay ciertas adaptaciones que el cuerpo va a generar por esa situación, ¿no? Que no se da cuando nosotros estamos rodando 2 horas o 2 horas y media quizás, ¿no? Que empieza a ser algo corto. Pero en fin, o sea, al final todos tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance. Yo felizmente puedo darme el tiempo de pedalear 3-4 horas o a veces hasta más, por lo menos un día a la semana, y yo creo que eso está bastante bien. Y bueno, entonces la ruta era la misma de siempre, bueno, la misma de la vez pasada. Aquí voy a poner el perfil de la ruta, 2 grandes escaladas, primero Manchay, luego dunas, y aquí otra vez el mismo gráfico, pero ya con los datos, con la ejecución, como se ve ahí la potencia y las posiciones súper parejas. Las 2 subidas las hice pues a ritmo bajo, ¿no? O sea, 140, 150 vatios, todo parejo. Y hoy día, a diferencia de la semana pasada, sí me empezó a molestar el asiento, más o menos a la hora 45 de pedaleo. O sea, más o menos en esa parte. Antes de llegar a Manchay ya estaba con molestias en el asiento, y eso la verdad que es una limitante para mí, ¿no? Y yo no sé qué es lo que pasa, porque tengo días buenos como la semana pasada donde no me molestó para nada, pedaleé las 3 horas sin ningún problema, sin ninguna molestia, pero hoy no fue así. A la mitad o antes de la mitad del rodaje ya sentía molestias, y eso la verdad que hace pues que uno se siente incómodo. Yo sentía que por piernas podría ir mucho más rápido, a más potencia si fuera necesario, pero la molestia en el asiento pues hace que uno no esté confortable, ¿no? Mientras va rodando. Pero bueno, eso me pasa, hay días así, hay días más cómodos, en fin, ya me imagino pues que es algo a lo que habrá que resignarse, ¿no? Bueno, yo he revisado la posición muchas veces y no veo una forma definitiva de corregirlo, ¿no? Y hoy día sí pasó algo que no me suele pasar, ¿no? O sea, hoy día tuve mucha dificultad para salir a la calle. Me desperté y quería volverme a meter a la cama, a seguir durmiendo un poco más. O sea, no tenía ganas en realidad, me he forzado a salir. Y es un poco raro en mí, porque yo por lo general no tengo este problema. Yo siempre
tengo ganas de salir a pedalear. Es difícil despertarse temprano, madrugar y todo eso, pero eso es una dificultad, digamos, natural. Pero lo de día sí fue un poco distinto. No estaba de muy buen ánimo y yo sospecho que será también pues porque ya acabó el tour, ¿no? O sea, ya ahora sí definitivamente ya me vino pues la depre post-tour. Deportivamente hablando, obviamente, es una tristeza deportiva, o sea, no tiene nada que ver con cualquier otro aspecto de la vida, ¿no? Pero el estar concentrado un mes entero en la carrera, en ver las etapas, las que podía verlas en vivo, las otras las veía un poco en diferido, después estar al tanto de lo que sucede en la carrera, de lo que se publica en las redes quizás, o a mí me gusta mucho leer los foros, los blogs, me gusta escuchar los podcasts también, aprovecho cuando salgo a correr, ahí aprovecho y me escucho todos los podcasts que conozco del tema, y en general pues esa es una forma de nutrirse de el gusto por el tour, ¿no? De nutrirse de aspectos de la carrera que hace que uno siga motivado con este deporte y que está conectado con el hecho de salir a rodar, pues, o sea, a mí me gusta el tour, me gusta rodar y ambas cosas creo que tienen mucho que ver, o sea, uno ve en televisión el deporte que uno practica, aunque obviamente estamos en situación distinta, ¿no? Una cosa es un amateur y otra cosa es un profesional, pero uno se nutre de eso, ese es el que le gusta, lo mismo le sucede al que le gusta el fútbol, pues, ¿no? Uno ve las estrellas en la televisión, en el estadio, y de ahí sale a jugar con sus amigos, ¿no? Es una forma de mantener viva la ilusión por hacer deporte y por dedicarse a esto que, bueno, al menos a mí me gusta mucho, ¿no? Y bueno, pero el Tour también tiene otro tipo de cosas, al menos en mi caso, ¿no? O sea, yo cuando empecé a pedalear lo hice en una bicicleta de montaña y lo primero que hice fue irme a Pachacamac a hacer un poquito de trocha. Entonces mi ingreso al deporte del ciclismo fue por la montaña en realidad. Pero yo en la televisión no veía nada de montaña, lo que veía era el Tour de Francia, ¿no? Era lo que en ese momento se transmitía en la televisión, en ESPN, me imagino, ¿no? En el año 2000 y tanto, 2002, 3, 4, 5, por ahí más o menos. Yo me acuerdo de que empecé a ver el Tour, estaba Lance Armstrong en todo su esplendor. Y aparte a mi madre le gustaba también ver el Tour por los paisajes, las cosas que se mostraban en la transmisión, entonces yo también heredé un poco ese gusto. Entonces para mí el Tour no es solamente el ciclismo, sino es algo más, creo. Es también quizás el contacto con ese país, con Francia, con su cultura, con su idioma. Me gustaba mucho ver los paisajes y los castillos que salían, y eso es algo que hasta ahora también lo disfruto. O sea, cuando veo la transmisión, yo siempre veo el perfil de la etapa para ver, digamos, la parte deportiva, pero también veo el mapa para ver dónde están los ciclistas, o sea, de qué ciudad van a ir. Y también me gusta ver un poco sobre esas ciudades. Ahí a veces googleo en el internet para ver qué características tienen esos sitios, qué cosa histórica ha pasado por ahí, quizás, ¿no? Y aparte también hay otra conexión, porque es una conexión familiar. Yo tengo mi tío Carlos, que en paz descanse. Él se fue hace muchos años, además era mi padrino también. Entonces, era un tío muy querido para mí porque era muy bondadoso conmigo. Él se fue a vivir a Francia hace muchísimos años, hizo su vida allá, su familia. Tengo mis primos franceses, mi tía, su esposa francesa. Entonces, siempre he sentido esa conexión con el país, ¿no? O sea, no solo por las bicicletas, por el tour, por la competencia deportiva, sino porque había algún tipo de contacto allá en ese país, ¿no? Entonces, que yo no he conocido, hasta ahora no tengo la suerte de conocer Francia ni Europa. Y espero algún día poder hacerlo. Y uno de mis deseos era poder ir a ver el tour con mi tío, ¿no? Con mi tío Carlos. Y no solo el tour, sino también la París-Roubaix, que es una carrera que a mí me gusta mucho y que es en el norte de Francia. Se llega, o sea, el punto de destino es Roubaix, que está en el norte, casi en la frontera con Bélgica. Y la esposa de mi tía Katy, ella es de por ahí, de Lille, ¿no? Que está más o menos ahí justo en la frontera también. Entonces yo siempre tenía esta idea en la cabeza de ir a ver el tour con mi tío y después ir a ver la París-Roubaix para conocer el pueblo de mi tía, ¿no? Y bueno, y también hay otras cosas. O sea, a mí me encantaría aprender francés, por ejemplo, porque creo que los idiomas es algo que a mí se me da muy, muy difícil, ¿no? Siempre se me ha complicado, pero creo que es la mejor forma de conocer una cultura, es conocer el idioma. Me gustaría aprender francés para hablar con mis primos en su lengua. Y en general, pues, o sea, para mí el Tour de Francia es todo eso. O sea, no es solamente la competencia ciclística, que ya de por sí eso tiene un peso enorme, porque a mí me gusta el ciclismo, practico el ciclismo como ciclista amateur, pero también tiene toda esa conexión, ¿no? De lo que yo empecé a ver en la televisión cuando recién
empecé a practicar este deporte, de la parte familiar, y la parte cultural, la parte histórica. Entonces todo eso hace pues un combo que a mí siempre me gustó, y todos los años creo que eso no ha cambiado, ¿no? O sea, llega julio y para mí es una gran alegría porque ya tengo entretenimiento durante todo un mes, entretenimiento deportivo, y cuando termina el tour pues pasa todo lo contrario, ¿no? Llega la tristeza deportiva de no tener ese evento que congregó mi atención durante tantos días, ¿no? Y es que el Tour de Francia es así, la verdad, o sea, creo que es uno de los eventos deportivos más grandes del mundo, o sea, el Mundial, las Olimpiadas y el Tour de Francia. Creo que no hay cosa más grande, ¿no? En cuanto a eventos así de tanta trascendencia mundial, que tanta gente ve y sigue durante ese mes que se da, ¿no? Entonces con el fútbol pasa algo parecido. Los hinchas del fútbol ven el mundial y bueno, y al final pues se sienten muy tristes, supongo, ¿no? Yo también soy aficionado al fútbol, siempre los mundiales los veo, ¿no? Aunque claro que ahí el final es un poco distinto porque los partidos van reduciéndose en frecuencia, entonces como que uno se va despidiendo de a poquitos del mundial, pero el Tour es una cosa de golpe, o sea, llega la etapa del Champs-Élysées y se acabó. Entonces, ni modo, pues habrá que esperar un año más. El tiempo pasa rápido a estas alturas de la vida, entonces seguramente dentro de muy poco estaremos disfrutando el Tour 2023. Bueno, ahora sí, a la casa y a descansar. C'est magique.